Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com. Si no te lo prescriben, no te lo des. El uso indiscriminado de antibióticos es un problema de salud pública que amenaza la eficacia de estos medicamentos y pone en riesgo la capacidad de tratar infecciones comunes. La resistencia antimicrobiana es una realidad que requiere una acción responsable por parte de profesionales de la salud y pacientes. Es importante tomar decisiones informadas con médicos para garantizar el tratamiento adecuado, la salud y el bienestar de los pacientes en todo momento. Cerca del 80% de los países de América Latina pueden comprar antibióticos sin prescripción médica y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el 50% de los antibióticos se prescriben, distribuyen o venden de manera inapropiada. Actualmente alrededor de 700,000 personas mueren al año en todo el mundo debido a enfermedades causadas por gérmenes resistentes según datos de la Organización Mundial de la Salud. Del 18 al 24 de noviembre se celebra la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de Antibióticos, iniciativa que pretende aumentar la conciencia mundial en torno a la resistencia a los antibióticos y estimular mejores prácticas para garantizar tratamientos efectivos y un mejor control de las infecciones a largo plazo. La automedicación puede propiciar alergias y resistencia a los antibióticos, situación que resulta preocupante, ya que con el paso del tiempo surgirán nuevas bacterias o parásitos que no responderán a los efectos terapéuticos de los existentes. Tomar medicamentos sin prescripción médica, es decir, sin que tu médico lo haya recetado, oculta síntomas de utilidad para el diagnóstico certero y oportuno, contribuyendo a la confusión de los signos y síntomas en el paciente. En Pulso Saludable, hoy nos acompaña Agradezco mucho que esté con nosotros a la distancia. Ella es la doctora Mayra Alejandra Bonilla Reina. Ella es especialista en medicina pediátrica e infectología, certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Infectología, integrante de la Sociedad Mexicana del Hospital Ángeles Lindavista SOSMAL, así es el nombre de esta organización, y ella va a platicar con nosotros los próximos minutos sobre las enfermedades respiratorias, la resistencia bacteriana y el uso racional de los antibióticos. Doctora Mayra, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues cuéntenos, por favor, de qué va esta semana de concientización que ya termina el día de mañana, pero la Organización Mundial de la Salud ha hecho hincapié sobre la necesidad imperiosa de contribuir tanto los médicos, las médicas y la sociedad en general sobre el uso racional de los antibióticos. Cuéntenos, por favor, doctora. Es correcto. La Semana Mundial de Concientización sobre el Uso Racional de Antimicrobianos es un proyecto que ya tiene la Organización Mundial de la Salud desde el año 2015, con la finalidad de promover y educar a la población en general, tanto como el personal de salud, sobre la importancia del uso racional de antimicrobianos. Ajá. ¿Y cuál es este uso racional de antimicrobianos? Nos referimos a un uso racional de antimicrobianos cuando nos referimos a utilizar el medicamento adecuado, acorde al sitio de infección, con la posología correcta, el intervalo de administración correcto y durante el tiempo correcto para la patología a la que se está tratando. ¿Cómo se puede determinar si una persona, lo decía yo en el inicio de Pulso Saludable, hay personas que en la primera, en la segunda, en la tercera toma ya se sienten al 100 y ya no quieren concluir con el esquema que usted, los expertos, ha recomendado? Ahí, ¿cuál es la recomendación? Ahí se empieza a generar una resistencia. ¿Y qué sería esta resistencia que ustedes tanto mencionan? Es correcto. Justo parte importante es que el paciente cumpla tal cual con el tratamiento antimicrobiano establecido y por el tiempo establecido. Es decir, si el paciente decide tomarlo un día, 2 días y se siente mejor, lo único que está haciendo es contribuyendo a ejercer una presión selectiva sobre las bacterias y con ello la emergencia de posibles resistencias. ¿A qué se debe esto? Que posteriormente
si el mismo paciente o inclusive con una repercusión a nivel de comunidad recibe el mismo antibiótico para la misma patología, pensando en forma empírica que tiene una adecuada cobertura, si hay una resistencia, esos medicamentos que utilizamos de forma frecuente ya no van a ser sensibles ni van a ser útiles para el tratamiento de la patología. Por eso es importante que solo los antibióticos se prescriban por el profesional de la salud y se obtengan bajo receta médica. Como usted lo mencionó al principio del programa, algo muy importante es que en nuestro país sí existe una legislación en la que no se vende, no se comercializa el antibiótico si no hay una prescripción, es decir, una receta de por medio. Muy bien. Antes de continuar con el tema de los patentes, de los medicamentos de patente originales, como se conocen coloquialmente, y estos genéricos intercambiables o hasta los similares de este doctor obeso, que no debería de existir en mi parecer. Doctora, ¿cómo se genera esta resistencia? Es decir, ¿qué le pasa a las bacterias, a los virus que para poder morir y poder darnos la oportunidad de no tener estos síntomas que se presentan cuando ellos colonizan nuestro organismo? ¿Qué es lo que van haciendo? ¿Un escudo de protección? ¿Se hacen menos vulnerables a las sustancias que los vuelven lábiles y los matan? ¿Qué pasa exactamente? Los mecanismos de resistencia, digamos que son una forma natural que posee la bacteria. Sin embargo, al nosotros tener un uso irracional y un consumo exagerado de antibióticos, tanto en prescripción humana como en los animales y en general en la industria agropecuaria, lo que hacemos es estar presionando a esa bacteria para que de manera más rápida, como mecanismo de defensa, digamos que es un proceso evolutivo, genere mecanismos de resistencia. Entonces, ya el antibiótico, dependiendo del tipo de antimicrobiano y sitio de acción, no va a ser efectivo, ya sea porque no penetra la membrana o porque la misma bacteria expulsa el antibiótico o simplemente porque cambia el sitio de la diana. Son múltiples los mecanismos de resistencia posibles que se pueden generar. Ahora bien, si una persona contribuye de alguna manera en lo que le corresponde en su responsabilidad de utilizar de la forma no establecida por ustedes los médicos los antibióticos, esa persona podría ser resistencia a cierto tipo de medicamentos, pero si yo, por ejemplo, tengo una enfermedad similar y me recetan este medicamento, yo también ya me puedo volver resistente, aunque no haya ejercido el mismo patrón de la toma. Es decir, estas bacterias ya no importa quién las tenga, ¿se vuelven resistentes en general o solo con esa persona? No como tal, hay que ser como muy específicos. En el caso de individualizarlo, sí es un factor de riesgo el consumo de antimicrobianos previo y que no tenga una posología y una adoración correcta para la emergencia de resistencia. A lo que usted, contestando a su pregunta, es decir, si la otra persona ya generó resistencia, yo también tengo la posibilidad de que no surta efecto el medicamento, no precisamente, no forzosamente, a menos depende de los mecanismos de transmisión. Claro. Algo que sí puede contribuir a que usted adquiera quizás una infección por un microorganismo con multidrogoresistencia, con susceptibilidad disminuida, es por ejemplo los alimentos contaminados. Claro, porque ahí los utilizamos cualquiera, ¿no? Exactamente. Hasta en los lugares más costosos, ¿no? Exactamente, y justo esto va derivado del consumo de antimicrobianos por parte hacia animales, ese uso irracional, contaminación, falta de saneamiento de aguas y la posibilidad de una transmisión hacia, una contaminación hacia los alimentos y que también podamos adquirir esa bacteria. El riesgo más común y el más grave relacionado con esta resistencia a los antimicrobianos? El riesgo más común como tal no es que exista un riesgo más común, los factores están bien establecidos, tanto el uso en el sector salud, el uso como tal a nivel de agropecuario, el uso en animales y la concientización como tal de
de la población. Hay factores de riesgo que se pueden asociar, por ejemplo, en el caso de infecciones asociadas a cuidados de la salud, ahí ya van otros factores de riesgo, pero en general a nivel comunitario tiene que ver con el uso irracional, es la automedicación y la contaminación de alimentos. Ahora bien, doctora, ¿qué pasa con el tema de los medicamentos, las variedades, los tipos de medicamentos que hay, los originales o de patente, los genéricos intercambiables y los similares? ¿De cuáles se debe de echar mano? Porque de pronto los de patente suelen ser muy costosos. Entonces, cuando uno llega a la farmacia, el farmacéutico o el que nos atiende inmediatamente decide echar mano de las marcas genéricas que producen estas compañías o estas empresas de farmacias y de pronto pues nosotros no somos los expertos y no sabemos. Ahí, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué sí se debe de hacer al momento de adquirir estos medicamentos y cuál sería una prescripción adecuada? Es decir, poner el nombre de la sal y el nombre comercial del producto o únicamente con la sal y que el farmacéutico decida cuál es el que mejor le va a vendernos. Mire, eso es una pregunta muy acertada, pero hay que partir de 2 puntos. Los medicamentos de patente, la diferencia con un medicamento genérico es que la patente la conserva la farmacéutica durante cierto tiempo por como tal la inversión que hizo en el desarrollo de la molécula, y demás, ¿no? Entonces conserva la producción de esa como tal, esa molécula, esa fórmula durante cierto tiempo. Una vez que vence esa patente, puede comercializarse por otras casas y eso es a lo que hablamos un medicamento genérico. Bajo la definición de medicamento genérico, se supone que debe de cumplir con ciertos estándares de calidad que garantizan que va a tener la misma eficacia como tal la molécula, es decir, va a ser la misma sal, en teoría debe de llevar el mismo proceso y por eso va a garantizar su efectividad. Bien. Entonces, y lo adecuado siempre, como todo, es poner la sal, la posología, y se puede sí hacer la sugerencia de qué medicamento sí es de patente, pero no, digamos, no es con obligatoriedad. La diferencia entre una patente en un medicamento genérico es la que le mencioné previamente. ¿Y ahora qué pasa con estos medicamentos que siguen existiendo y que se llaman o que se venden como similares? Ahí, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Estos se deben de consumir o ya están tipificados por la ley también para que no existan y sean solamente los medicamentos de patente y los genéricos intercambiables? No, esto no es así, no es tampoco con la finalidad de decir estos no. Sin embargo, en el medicamento similar, como el nombre prácticamente lo está diciendo, puede haber una cierta modificación en cuanto al excipiente, e inclusive la sal, que sí pueda llegar, digamos, a disminuir quizás la efectividad, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de la seguridad, de la bioequivalencia y la eficacia no tendrían que estar en riesgo desde el momento en que se adquieran medicamentos de patente o genéricos intercambiables, pero sí en estos similares. Es correcto, se puede ver vulnerado. Ahora bien, ¿qué pasa si el que nos está haciendo favor de surtirnos la receta decide intercambiar una marca? Usted a lo mejor me pone, no sé, ¿qué se me ocurre? No sé, Vinotal, ¿no? Es algo que tengo aquí en este momento en la búsqueda. Y usted me pone Vinotal, pero a lo mejor hay otras marcas que son más económicas y el de la tienda decide que Vinotal no es para mí, sino el más barato porque les conviene. ¿Esto se puede hacer o tenemos ahí nosotros la obligatoriedad de ser un poco más cuidadosos y de leer las recetas y hacerle ver al que nos ofrece los productos que necesitamos comprar exactamente lo que ustedes nos escriben en la receta médica? Como le mencionaba previamente, en la receta médica nosotros incluimos la sal y se puede hacer la sugerencia de la patente. Claro, está acorde a como considere el paciente y si así lo decide respetar, por ejemplo, alguna patente, pues ya estará como tal en el paciente en comentar directamente con el proveedor con el que está realizando la compra, que le respete el fármaco, ¿no? Muchas veces nosotros podemos hacer la recomendación de algo en específico, pero el paciente también opta por cuestiones económicas por alguna otra alternativa, lo cual es válido en el caso de genéricos intercambiables.
Me preguntan que qué pasa entonces con el tema de los medicamentos que se venden sin receta médica y que sirven de alguna manera para reducir ciertas molestias evidentes durante el proceso de las infecciones que requieren también de medicamentos como el tipo de los antibióticos. ¿Ahí qué se pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí se echa a mano de ellos o mejor es acudir siempre con ustedes, los expertos? Lo ideal es acudir siempre con el médico. Parte importante de lo que ha contribuido a la resistencia a antimicrobianos es que el paciente muchas veces, sobre todo en la temporada, los cuadros respiratorios en más del 70% son de etiología viral. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de las bacterias, los virus no requieren de un tratamiento antibiótico. Muchas veces es sintomático y esperará que se autolimite el cuadro, con excepción de ciertos procesos infecciosos, como por ejemplo influenza, que tenemos un tratamiento en específico. Entonces, en esos casos, muchas veces el paciente lo que opta es por automedicarse, autoprescribirse algún antimicrobiano cuando no es necesario. Entonces, siempre la indicación es acudir con un profesional de la salud. Ahora bien, desde hace ya algún tiempo en nuestro país se estableció justamente con esta intención de la venta indiscriminada o el uso inadecuado de los antibióticos, justamente se estableció que solamente los medicamentos se pueden prescribir, se pueden vender a través de un vínculo conocido como receta médica. Es correcto. ¿Usted qué considera? ¿Ha favorecido a la lucha contra esta resistencia bacteriana y que México contribuya de esta manera? ¿O todavía estamos en pañales y se necesitarían reforzar con algunas acciones más contundentes para contribuir a la resistencia bacteriana? Yo creo que es una de las acciones y como parte de las políticas internacionales en las que el país ha contribuido y es una muy buena acción y se ha surtido efecto. Realmente ninguna farmacia, al menos en experiencia personal, surte un medicamento en ventanilla sin alguna receta médica. Quizás en la parte de venta en línea haría falta reforzarlo, pero aún así tienen mecanismos de control para poder garantizar la adecuada prescripción. Claro. Ahora, finalmente también hubo una oportunidad de hacerle una pregunta expresa basada en un estudio que se hizo por parte del Instituto Nacional de Salud Pública. La doctora Aranza Colchero hablaba de que en un periodo importante de la pandemia las y los mexicanos echaron mano de estos recursos que se le conocen como gastos de bolsillo para poder recibir atención inmediata durante el periodo de la pandemia en estos consultorios adyacentes a las farmacias, pero también hacía esta observación que en su momento le pregunté al doctor Hugo López-Gatell, el ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, sobre la regularización, porque ella hablaba de que de pronto se tenía un uso indiscriminado de los antibióticos, que para todo parecía que el paciente requería antibióticos, pero también en este estudio interesante ella hablaba de esta cultura del mexicano que de pronto tiene un síntoma que le sugiere pensar que tiene una infección, ya sea estomacal o en las vías aéreas altas, bajas, etcétera, y a veces esta presión ante el médico de no me voy de aquí si no me receta un antibiótico. ¿Ahí qué se hace, doctora? ¿Qué pasa al respecto? Ahí siempre lo que les digo es parte de la relación médico-paciente. Muchas veces lo que se acercan es, no, es que yo fui, tenía esta infección, me dieron este antibiótico y al siguiente día estaba como nuevo. Entonces es parte de decirle, pues más a mi favor, realmente era la evolución natural de la enfermedad y no fue tanto el tratamiento, ¿no? Explicarle al paciente que en la mayoría de los casos son procesos infecciosos virales que no requieren de un tratamiento antibiótico, que se va a autolimitar el cuadro y únicamente es el tratamiento sintomático. Yo creo que mejorando esa parte de explicando, concientizando a la población y la relación médico-paciente, podemos favorecer el disminuir ese uso irracional de antimicrobianos, porque sí es cierto que también hay presión por parte del mismo paciente para la prescripción del mismo. Claro. Finalmente, doctora, ¿cuál sería esta recomendación y que le haría en estas dos partes, ¿no? La primera, que a sus pares, a sus colegas, a los profesionales de la salud para también hacer un uso adecuado de la prescripción de los antibióticos, y la otra parte, que es la que nos corresponde como sociedad, como enfermos en algún momento, cumplir al pie de la letra las indicaciones, y si nos sobran algunos medicamentos porque el blister trae un poco de más y no sé, sobran, no utilizarlos en la próxima eventualidad médica que tengamos.
Es correcto, pues la indicación a la población es concientizarlos. Realmente no hay que echar mano de un uso irracional de antimicrobianos. Siempre que tengan algún síntoma, alguna molestia, acudir con el personal de salud justo para poder identificar cuál es digamos, la afección, si realmente hay un proceso infeccioso que amerite tratamiento antimicrobiano. Y en el caso de nosotros como sector salud, al profesional de la salud, es realmente hay esfuerzos por parte de las autoridades a nivel de sector salud para concientizarlos sobre el uso racional de antimicrobianos, tanto en la práctica privada como a nivel hospitalario. Son programas de control de infecciones y programas de optimización del uso. Entonces yo creo que en esta parte sí se está cumpliendo el objetivo en cuanto a mejorar la intención de prescripción en el médico. Muy bien, doctora. ¿Algo más que considere de importancia mencionar en esta tarde en Pulso Saludable? No, creo que todo ha quedado. Muy bien, doctora. Le mando un abrazo. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Ahí la voz de la doctora Mayra Alejandra Bonilla, ella especialista en medicina pediátrica e infectología certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Infectología, integrante también de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Lindavista. Y mire, tengo aquí en mi manita un libro maravilloso que hizo Merck México. Dice 100 preguntas clave en resistencia antimicrobiana. Yo tuve la oportunidad en su momento de leerlo, no lo leí todo porque hay cosas como muy complicadas y finalmente es un libro de médicos para médicos. Tenemos el PDF, así es que si usted es médico nos tiene que comprobar, porque este material solamente debe estar en manos de los médicos. Mándenos sus documentos que lo acrediten como médica, como médico, y a vuelta de correo le vamos a mandar el link para que usted pueda descargar completamente gratuito este ejemplar que tiene 184 páginas. La verdad es que es muy fácil de leer, entendible. Yo que no soy médica, soy una humilde reportera que hace los martes y los jueves la chamba de la conductora de Pulso Saludable. Medio lo entendí bastante legible. Ustedes que son expertos seguramente sabrán muy bien. Y sí, 100 preguntas clave y respuestas para que usted tenga este ejemplar. Así es que ya sabe, mándanos un correo a info@pulsosaludable.com. A ver si me ayudas a poner un banner, mi queridísimo Oscar, info@pulsosaludable.com, y lo va a tener usted de vuelta, el link, cuando nos compruebe que usted es médico, con, no sé, con su credencial o con la credencial de su institución y su correo electrónico y sus datos, y nosotros le vamos a hacer llegar este ejemplar que bien vale la pena que usted lo tenga. Es como de estos libros de bolsillo que uno siempre va a tener que consultar. Yo a lo mejor en algunos temas de periodismo y usted lo puede consultar porque es un tema completamente de salud de médicos para médicas, titulado 100 preguntas claves en resistencia a antibióticos. Y recuerden ustedes que la Organización Mundial de la Salud habla de este tema que pudiera ser una próxima pandemia y de gravedad, porque cada vez las resistencias se vuelven más poderosas, las bacterias, los virus, a los medicamentos. Así es que hay que contribuir de manera socialmente responsable, llevando al pie de la letra puntualmente lo que nos diga el médico. 4:33 p.m. de este día, exacto, mi queridísimo Oscar, gracias corazón, de este día 23 de noviembre del año 2023, la temperatura aquí 25 grados centígrados, allá afuera hay como 18. Pausa, vengo.